Jóvenes, continuando con la configuración, nosotros la clase anterior estuvimos trabajando en la topología en la cual tenemos dos redes LAN, en la cual hay un cliente, en la otra hay una granja de servidores. Granja de servidores se le denomina al conjunto de servidores que prestan servicio a una cantidad de clientes. En este caso tenemos un servidor web y un DNS. Y hicimos todas las pruebas correspondientes para probar conectividad hasta la red LAN o específicamente hasta el gateway de cada red. ¿Ya? Las otras pruebas que hicimos también fue entre router y router y entre ellos tenían conectividad. Lo que nos faltaba para esta topología era generar lo que eran las rutas estáticas. ¿Ya? Una ruta estática es el procedimiento en el cual a un router se le programa un camino, ¿cierto?, que está marcado, definido, para hacer o enseñarle una red que no conoce. En este caso, ¿por qué lo más óptimo es ocupar una ruta estática? Entonces, para que justifiquemos, fundamentemos esto. Una ruta estática, primero, se hace cuando hay redes que son pequeñas o redes que no tienen muchos saltos. Aquí yo cuento que hay dos routers. Cada salto se refiere a un router. Segundo, no tengo otra alternativa para hacer llegar el host que está en la red LAN 1 a que lleguen a LAN 2. Tengo un solo camino. Por lo tanto, lo más óptimo sería una ruta estática en ese caso, ¿cierto? Los routers no van a tomar decisiones, sino que le vamos a programar el camino para que llegue de un destino a otro. ¿Ya? Se recuerda que nosotros comentábamos que los protocolos de enrutamiento también se dividen de dos formas: vector distancia, estado enlace. Aquí en este caso el router no es ni vector distancia ni tampoco estado enlace, porque no tiene que tomar decisiones, sino que sigue un camino que ya está predeterminado. Las ventajas de una ruta estática son que primero son rápidas, porque ya sabe el router cómo enviar paquetes al otro lado. Eso está claro, ¿cierto? Está programado. Los segundos son fáciles de configurar. Vamos a compararlo después con otros protocolos de enrutamiento que son más complejos, requieren más comandos y algunos tipos de funciones diferentes. Y tercero, el costo de CPU de los routers es demasiado bajo, porque el router en este caso no piensa, sino que sigue una tabla de enrutamiento que ya está predeterminada. Esas son las tres ventajas que podríamos denominar. La desventaja de una ruta estática, en este caso, es que tiene un punto único de conexión. Es decir, si este router o esta comunicación entre router 1 y router 2 falla, ese enlace serial, quedan aisladas las redes. ¿Ya? No tienen otro camino alternativo. Y el router no entendería, en este caso, por dónde más llevar su tráfico. ¿Cuándo se aplica entonces ruta estática? Cuando son redes pequeñas, con pocos saltos. Una empresa, por ejemplo, que tenga 4 o 5 sucursales, tiene pocas redes, pocos routers, se trabaja con ruta estática. Si una red está en crecimiento y cada vez aparecen nuevos dispositivos o aparecen más redes, yo debería dejar de usar ruta estática. ¿Ya? Una ruta estática implica que cada cosa nueva que aparece hay que enseñarle al router. Por ejemplo, si en este sector apareciera una nueva red LAN, habría que volver a programar el router y enseñarle esa red. Cada vez que va creciendo hay que enseñarle. Entonces se volvería más complejo a medida que pase el tiempo. Pero así como está esa topología, es lo ideal. ¿Por qué gasta poca CPU? Porque no hay cálculos, por cierto, nada. Está trazado el camino. Como decía el capítulo 6, lo que vamos a programar ahora, esta ruta, es decirle o enseñarle la red que no conoce y decirle por dónde debe ir para llegar a ese extremo. Nosotros vamos a identificar dos cosas. Primero, la red que ya conoce router 1. ¿Cuál red conoce? La red 192.168.1.0.0, perdón, porque ya está directamente conectada. ¿Y qué otra red conoce? La 192.168.50.0, porque la tiene conectada también en una interfaz. ¿Qué red no conoce el router 1? La 100.0, que está en el otro lado. Y en el proceso del router 2 lo mismo. Esta red la conoce, porque no debemos programarla, ya sabe cuál es. Esta red que está acá también la conoce porque la comparten entre las dos. Pero él no conoce la de este lado. Entonces, vamos a proceder ahora a configurar esto. Comencemos con router 1. La guía que yo les pasé, vienen estos comandos de configuración. Para que, en caso que quieran anotarlo, quieran revisarlo, hay un taller completo de ruta estática. El comando para habilitar una ruta estática es el comando que se aplica a modo de configuración global. ¿Ya? Configure terminal, se aplica a la ruta estática. Es importante algo: si una ruta estática me queda mala, por ejemplo, me equivoqué en el valor de la red, yo no debo dejarla.
Por ejemplo, si invento la red, no sé, 192.168.200.0 y nunca existió esa red y yo la programo en el router, vamos a causar un problema en el router. Va a buscar una red que no existe y el router va a tratar de buscar un camino inexistente. Técnicamente lo que va a pasar en el router en un momento se va a pegar, ¿cierto? Va a buscar algo que no existe. Forma un bucle en la red. Por lo tanto, si yo me equivoco o una red ya no existe, lo que debo hacer es bajarla. ¿Ya? Recuerden que el comando no se ocupa para denegar. Si programo una red, con el comando no la borraría. Apliquemos entonces la primera ruta. Estamos en router 1, configure terminal y el comando es iproute. ¿Ya? IP espacio route, IP espacio route. Y luego se declara la red que no conoce. ¿Cuál es la red que no conoce router 1? 192.168.100, para que la aprenda. Entonces le declaro IP route 192.168.100.0. Luego viene la máscara de red de esa red, ¿cierto? Que es la misma máscara que están ocupando los hosts, que vendría siendo 255, 255, 255.0. ¿Ya? Entonces, la red que no conoce, con la máscara de esa red, y el tercer parámetro a configurar es decirle por qué dirección IP de su router vecino va a llevar allá. Eso es lo que se llama siguiente salto. Router 1, para llegar a la red 192.168.100, tiene que pasar por qué dirección. Por esa. Por la tarjeta de entrada del router 2. Ese es su equipo vecino. Entonces, el comando para configurar una ruta estática es la red que no conozco, con la máscara de esa red, y el siguiente salto que viene a ser SIP, que vendría siendo en este caso la 50.2, y la declaro 192.168.50.2 y damos Enter. Ya tenemos una ruta en un sentido. Esto no me asegura que la comunicación llegue al otro lado. Si yo tengo por este lado 10 redes, debo hacer lo mismo 10 veces. Cada red que no conoce, enseñarla. ¿Ya? Por eso el tema de la ruta estática, si una red va creciendo o se van agregando nuevas redes, se vuelve complejo, porque hay que enseñarle cada vez una red nueva. En este caso fue fácil porque es una sola red que no conoce. ¿Ya? Ahora reviso la configuración del mismo router. Para revisar mi ruta que hicimos recién, se ocupa un comando. Y ese comando es show iproute. Show iproute. Y vamos a revisar la ruta recién programada con show iproute. Y la ruta nueva está abajo. Es la que aparece con la letra S. ¿Qué hace referencia a la letra S en los protocolos de enrutamiento? Ahí está. Es una ruta de tipo estática. Esa es la red nueva que aprendió. Entonces está diciendo, aprendió el router 1, la red 192.168.100 con máscara, ¿cierto? 24. ¿Por dónde? Por ahí. El vía representa la dirección por donde voy a llegar a esa red nueva. El 24 siempre va a representar 255, 255. Exacto. El sábado le va a quedar clarito esa parte, los 24, 8, 16. Cuando veamos la parte IP. Ahí aparecen las máscaras de red y las subredes. ¿Ya? Ahora aprendamos a programar la ruta estática y después vamos a aprender el tema de las máscaras. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio el día sábado. Listo. ¿Con eso basta o no? No. ¿Qué me falta ahora? Falta guardar, pero ¿qué más? ¿Cierto? Yo grabo ahora y debo configurar el otro router también. Porque en este momento lo que yo conozco es una sola ruta. O lo único que enseñamos es este camino, pero falta enseñar en el otro sentido. A ver si captaron ya la programación de la ruta estática. Sería en el router 2 ahora. Configure terminal, comando IP route. Ahora ustedes, ¿cuál sería la red que debe aprender el router 2? La 01. Ojo, la 00. Siempre son las redes del otro lado. ¿Ya? Las que yo tengo conectadas ya las conoce.
Entonces, a ver, Felipe, ¿cuál sería la red del router 2? A aprender. Sería 192.168.0.0 con máscara de red. ¿Cuál sería? Es la misma máscara que tienen los hosts. Perdón. Y su siguiente salto, ¿por dónde él va a llegar? Ahora, para poder llegar a la red que está acá, él tiene que pasar por ahí, ¿cierto? Eso se denomina siguiente salto. Un siguiente salto siempre es otro router. Por la 192.168.50.1. Ya. Entonces hacemos la ruta estática en ambos sentidos. A ver, recuerden que un router lo único que conoce es al router más cercano. Si aquí tuviese otro router yo, él no necesita aprenderlo, porque el router que sigue se lo enseña. Lo único que uno programa son las redes que está en el otro router cercano a mí. Si no, sería imposible que tú aprendieses, por ejemplo, las rutas que siguen en 2, 3 o 4 routers más allá. Este router le enseña a él y él le enseña a su compañero. Si aquí existiese un tercer router, ese router 3 se lo enseña al router 2 y el router 2 se lo deriva al 1. Se van compartiendo la información de las tablas de enrutamiento. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la técnica de la ruta estática. También reviso acá, en el router 2, mi tabla de enrutamiento. Comando show IP route. Y ahí me confirma que la red nueva que aprendió es la 192.168.0.0 vía o cierto salto que es el 192.168.50.1. Están las rutas estáticas, ¿cierto? Ya en forma cruzada. La pregunta es, ¿debo hacer un ping ahora? Desde los clientes a los servidores. Si ya entre ellos comparten esa información, el cliente 1 debería llegar tanto al servidor web como al servidor DNS con un ping. Por ejemplo, voy a probar primero el servidor web 192.168.100.3. Ya, vamos a ver si llegamos. ¿Se fijan que se pierde el primer ping? Se perdió, se demoró en responder. Vuelvo a hacer el ping y el 4 de 4. ¿A qué se debe eso? Se debe a que entre los routers se están compartiendo ¿qué cosa en ese momento? Las tablas de enrutamiento. ¿Ya? Cuando yo hice un ping desde el PC, o el cliente 1, perdón, para ese servidor, tuvo que pasar por el router 1. Y el router 1 miró su tabla de enrutamiento y dijo, yo en mi tabla no conozco la dirección 192.168.100.3, no la tengo, pero sí sé que él la tiene. Entonces en ese lapso de tiempo, él buscó su tabla de enrutamiento, la revisó y dijo, te derivo al siguiente router. Y él le enseñó cómo llegar. Cuando vuelvo a hacer el segundo ping, ¿por qué pasó 4 de 4? Porque ahora él agregó esa información en su tabla de enrutamiento. El primer ping, cuando recién configuramos una ruta, se pierde. Porque en ese momento el router aprende. Ahora, cada vez que yo hago un ping desde una red al otro lado, va a tener 4 de 4. Pruebo al revés, pues voy a hacer un ping del servidor web al cliente. Que estoy en el otro lado de la red. Voy a hacer un ping a la 192.168.0.10. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué ese ping fue inmediato? Porque entre ellos ya se comparte la tabla de enrutamiento. Por lo tanto, puedo llegar de ida y de regreso. La siguiente prueba es que yo pueda ver la página web del otro lado, ¿cierto? A ver si me funciona el servicio DNS desde el cliente. ¿Ya? Recuerden el dominio que hicimos la clase anterior. Fue cisco.com, por lo tanto voy a ver si ve la página por cisco.com, el cliente. Vamos a ver si está bajo el servicio. Llega a cisco.com. Ahora la funcionalidad que está haciendo esto es que el cliente le pregunta a quién, al DNS, y el DNS ¿a dónde lo envía? Al web. Está funcionando. El último comando que vamos a ver ahora es ver por dónde pasamos. Hay un comando que me permite saber cuál es el salto o router por donde pasé. Y ese comando se llama tracer. En Linux se llama tracer route. En Windows se llama tracer.
¿De dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a ejecutar desde el cliente para ver por dónde pasé para llegar al servidor web. Entonces sería el comando tracer y la IP del equipo que quiero ver. Sería el 100.3. Tracer espacio IP. ¿Y qué resultado me da? Me da 3 saltos, ¿cierto? El primer salto, ¿qué me indica? Mi gateway, ¿cierto? ¿Por dónde pasé? Dice que pasé por la dirección 01. Por lo tanto, pasó por ahí primero. Luego, ¿por dónde pasó? Dice pasó por la 52. Siguió por acá. Salto 2. Y tercer salto llegó al destino, al 100.3. La pregunta sería, ¿cuántos saltos tuvo el cliente para llegar al servidor? ¿Por cuántos saltos? ¿Por 2 o por 3 saltos? La pregunta. ¿Quién dice 2? ¿Quién dice 3? Pero él tiene la 10, Perfecto. Siempre cuenten, el resultado me mostró 3 cosas. El último no lo cuenten, porque el último es el destino final, el último host. Por tanto, estos fueron routers. Un salto, 2 saltos. Pasé por 2 routers hasta llegar al host final. Este protocolo fue rápido y sencillo de programar. Fueron 2 saltos, 2 routers, pero en algún momento vamos a encontrar que vamos a pasar por 15 routers, ¿cierto? Los protocolos, de acuerdo a la jerarquía que tengan, me indican la cantidad de routers por cual voy a pasar. En las rutas dinámicas, en internet, nunca un salto igual a otro. Porque el router va a tomar la decisión de enviarme por un camino que esté libre o no. Yo puedo hacer un tracer, por ejemplo, a Facebook en la mañana y me va a mandar, por ejemplo, 10 saltos. Me costó llegar por 10 routers para llegar al servidor de Facebook. Y luego en la noche quizás sean 18 saltos. ¿Y por qué será así? Distintos los tracers al mismo servidor web. Tiene que ver por el tráfico y la hora que estoy haciendo la revisión. Nunca en rutas dinámicas igual, en rutas estáticas siempre es el mismo camino. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. De hecho, usted hagan un tracer a Facebook, tracer espacio www.facebook.com y vean el resultado. Y les dice por qué router pasaron. Incluso le muestra los nombres de los routers. ¿Ya? Si nosotros hiciéramos una traza geográfica con un programa, por ejemplo, que se llama Visual Router, para los que quieran verlo, me dice por qué continentes pasé y dónde están los routers físicamente. Entonces, a veces yo puedo hacer un tracer a un servidor que está en Chile, pero no necesariamente paso por router chileno. Puedo salir a Argentina, ir a Alemania, España y vuelvo a Chile, porque en ese momento los routers están buscando la ruta más libre. En el caso que sean programados con estado enlace. En el caso que sean vector distancia, me buscan los caminos más cortos. ¿Ya? ¿Cómo sería la traza al revés? Pues voy a hacer una traza ahora del servidor web al PC. Y veamos el resultado. Tracer 192.168 0.10. La traza inversa, ¿por dónde fue? Primero, dice que pasé por mi primer salto, que es mi gateway predeterminado. Se habla en el capítulo gateway predeterminado, que es mi primer router, ¿cierto? Pasé por la 100.1. Luego dice que se fue por la 51, que sería acá. Y finalmente llegó al 0.10. Pasé por 2 routers, tuve 2 saltos. ¿Se puede hacer una traza con nombre y no por IP? Se puede. Esto es lo que yo les comentaba. Usted puede hacer un tracer a un servidor de dominio. Aquí estoy haciendo un tracer desde el PC al dominio www.cisco.com. Y me dice cómo llegar. Y vean el resultado. Me muestra el mismo resultado que cuando lo hice con IP. Porque el camino es el mismo, ¿cierto? Pasé por la misma ruta. Entonces resulta, usted haga un tracer a Facebook, a Google, a cualquier servidor de dominio y les dice por qué camino se van. Y hagan, nuevamente repitan el mismo y puede que varíe ese tracer. Sobre todo los servidores que son más solicitados en las búsquedas, tienen que buscar distintos caminos para poder llegar hacia ellos.